Hermanos, muy buenos días. ¿Cómo están todos en casa? Le damos la bienvenida de nuestra familia Campeones para Cristo San Juan del Lurigancho. Estamos muy agradecidos por este día que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros y en donde la palabra está haciendo la obra. También quiero compartirles un pequeño versículo que se encuentra en 2 Corintios 12:9, que dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuánto le dan gloria y honra al Señor? Bueno, hermanos, sin nada más que decirles, ha llegado el momento de alabar al Señor con ese mismo gozo y entusiasmo. En el nombre de Jesús, amén. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. En pecado estaba yo, en vergüenza y en dolor, sin descanso en mi interior, no encontraba dirección. En sus hombros él cargó toda culpa y temor. Obediente fue a la cruz y por mí murió Jesús, y por
libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Un, dos, tres, va. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Buenos días familia, un gran abrazo a cada uno de ustedes. Hoy domingo estamos otra vez juntos para poder tener un tiempo de palabra y que sea la palabra del Señor que nos hable a cada uno de nosotros. Ciertamente la palabra de Dios trae claridad a la vida del hombre. La palabra del Señor es como ese espejo que nos brinda la verdad acerca de cuál es la realidad en la que estamos nosotros y quién es Dios en esta vida. ¿Cuál es el propósito de parte del Señor para con el hombre? Y hoy, como cada domingo, tenemos un tiempo de palabra, la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a compartir algo muy interesante acerca de una parábola que el Señor Jesús habló, y en este caso no habló a la multitud, sino habló a sus discípulos, ¿verdad? Esta parábola del sembrador. Sé que muchos la han oído, sé que muchos la han capaz compartido, pero ciertamente la palabra está hablándonos cada vez más. La palabra del Señor está brindándonos aún más claridad acerca de qué es lo que quiere decir el Señor Jesús en este escenario, ¿verdad? Y cuando leemos esa parábola del sembrador, cuando empezamos a meditar en ella, ciertamente me pongo a pensar acerca de que un agricultor, ¿verdad?, que está en el campo, está sembrando en la tierra, está sembrando con la tierra con la finalidad de poder ver un fruto en un tiempo, ¿verdad? En un cierto tiempo. Y eso me hace pensar que de la misma manera Dios envía su palabra en el corazón del hombre para que el hombre dé fruto de esa palabra, de esa semilla sembrada en su corazón. Este fruto, quien produce este fruto, ciertamente la obra solamente es de Dios en el corazón del hombre mediante su palabra, ¿verdad? Pero vamos a ir a la palabra. Parábola del sembrador, Marcos 4, verso del 3 al 8. En este escenario, Jesús está hablando a la multitud, Jesús está hablando a sus discípulos, Jesús está hablando a todos. Y empieza a hablar. Marcos 4, verso del 3 al 8. Dice, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte de la semilla que cayó en tierra, cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero al salir el sol se quemó y no dio fruto. Dice en la otra semilla, vamos ya el tercer escenario, perdón, el segundo escenario era, pero salir del sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. El tercer escenario es, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. El cuarto escenario dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Interesante lo que Jesús está hablando acá. A la multitud, a la gente.
está hablando acerca de la parábola del sembrador. Y dice el sembrador, bueno, salió a sembrar. Y la palabra nos está informando que hay 4 escenarios. Estos 4 escenarios el primer escenario es aquella semilla que cayó junto al camino. El segundo escenario es aquella semilla que cayó en pedregales. El tercer escenario es aquella semilla que cayó junto a espinos. Y el cuarto escenario es aquella semilla que cayó, como dice la Escritura, en buena tierra. Interesante lo que Jesús está hablando acá, pero ¿la gente le puede entender estas parábolas? Ciertamente no. Y Jesús empieza a explicar esta parábola a sus discípulos, a quienes Él ha llamado, a quienes Él ha traído. Él va a dar a conocer el significado de esta parábola. Y ciertamente Él va a hacer su obra en la vida del hombre a quienes Dios Padre ha traído para que conozcan al Hijo. Es algo impresionante lo que la misericordia de Dios para con nuestra vida. Pero vamos a poder ir en el verso 14, ¿verdad? El 14 y 15, Marcos 4, versos 14 y 15. La palabra del Señor o Jesús mismo va a empezar a explicar el primer escenario, aquella semilla que cayó junto al camino. Y dice que una vez que cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y tomaron esa semilla, ¿no? Y se la llevaron. Y dice, empieza a hablar. El verso 14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto a camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Dice la palabra del Señor que una vez que esta persona oye la palabra, ¿verdad? Dice que después viene el Satanás, enseguida dice, ¿no? Después viene Satanás y quita la palabra que se sembró en el corazón de esta persona que oyó la palabra. Interesante cómo Jesús empieza a hablar en este primer escenario. Es interesante porque esta persona oyó la palabra del Señor, pero simplemente vino el diablo y quitó la palabra sembrada en su corazón. ¿Y cómo el diablo quita fácilmente la palabra sembrada en el corazón de esta persona que oyó la palabra? Muy, muy interesante, porque volvamos ¿verdad? A la parábola que Jesús estaba hablando primeramente. Dice, aquella semilla que cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo y se la llevaron. La palabra está dando a entender algo muy interesante, porque esta semilla dice, cayó en tierra, mas no ahondó en la tierra, solamente cayó en tierra. Fue algo muy superficial, ¿verdad? Una semilla que cae en la superficie de la tierra, ¿podrá dar fruto? Ciertamente no. Esta semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo y se la llevaron. Esta persona es aquella que oye la palabra, pero una vez que oyó la palabra, enseguida viene el diablo y quita la palabra sembrada en el corazón de esta persona. Qué interesante es lo que Jesús está hablando acá. Porque es algo que debemos de preguntarnos, es cómo está caminando el hombre en este mundo. ¿Qué es lo que el hombre está mirando? ¿Qué es lo que el hombre está oyendo? ¿Qué es lo que el hombre está escuchando en su vida, en su caminar diario? La palabra del Señor nos brinda una verdad. Está en Efesios 2, verso 3. Efesios 2, ¿verdad? Efesios 2, verso 3 dice, entre los cuales también nosotros, dice, Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de Éfeso y está siendo muy puntual acerca de cómo se encuentra el hombre que está en este mundo. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, antes de conocer al Señor, antes que Cristo o que Dios nos alcanzara mediante su misericordia, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne
y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice que el hombre de este mundo está caminando, ¿verdad? Según sus muchos pensamientos. Está haciendo simplemente caso o está satisfaciendo los deseos de su carne, o más bien llamado, está yendo conforme a su naturaleza, que está corrupta y que es rebelde a Dios. Está mirándose a sí mismo, está abrazando su propio parecer y simplemente está siendo guiado por el sistema de este mundo. Interesante lo que la palabra nos enseña. Que el hombre está caminando conforme a sus pensamientos, ¿verdad? La palabra te dice que la semilla que cayó en tierra no profundizó, sino solo fue algo superficial. De la misma forma, el hombre cuando solo escucha un mensaje, ¿verdad? Y amén a que uno escuche un mensaje, una prédica, ¿verdad? Amén a eso. De la misma forma, cuando solamente una persona escucha un mensaje esporádicamente en su vida y solo está esperanzándose de ello, solamente está conformándose a escuchar ese mensaje y no hay palabra continua en su vida diaria, ¿verdad? Viene el diablo y fácilmente quita la palabra sembrada en su corazón, debido a que la palabra no ha acabado, debido a que la palabra no ha ahondado en su vida. Sigue caminando conforme su voluntad, conforme la voluntad de esta persona. El hombre está caminando conforme sus muchos pensamientos. Está viendo esta vida conforme su propio criterio, ¿verdad? Y esta persona sigue caminando conforme su voluntad, siendo guiado por el sistema de este mundo. Interesante lo que la palabra y lo que Jesús está hablando a sus discípulos. Está hablando esta verdad, lo que va a suceder si esta persona solamente oye la palabra. No hay una continuidad de la palabra en su vida y simplemente esta persona no va a conocer a Dios. El diablo siempre tiene el propósito de que el hombre no conozca la verdad. Y dice que el diablo viene y quita la palabra sembrada en su corazón. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿con qué fin el diablo quita la palabra del corazón del hombre? Vamos a ir. Esta parábola del sembrador está en los tres evangelios, ¿verdad? Está en Marcos 4, está en Lucas 8 y en Mateo 13, creo. Pero vamos a ir a Lucas 8. ¿Qué dice Lucas 8 en este primer escenario? Lucas 8, verso 12, dice, y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra sembrada para que no crean y se salven. En Lucas te dice la finalidad de por qué el diablo hace esto, para que no crea el hombre, para que no crea en Dios, para que el hombre no crea en Dios. Interesante, para que no crea y se salve, para que no conozca y crea verdaderamente en Dios. Pero hoy en día el hombre piensa que confía en él, ¿verdad? Hoy en día mucha gente dice, yo confío en Dios. A veces tenemos reuniones, ¿verdad? Empezamos a escuchar a la gente diciendo muchas cosas acerca del pensamiento que esta persona tiene para con Dios. Y mucha gente dice, sí, yo confío en Dios. Yo pongo todas las cosas que me pasan en la vida en las manos de Dios. Bueno, yo creo en que Dios está conmigo porque ciertamente me va bien en esta vida. Y el hombre está diciendo que confía en él. Pero ¿podrá uno confiar en alguien que no conoce? Ciertamente no, creo que no. ¿Podrá uno confiar en alguien que no conoce? Creo que no. De la misma forma, de la misma manera, ¿cómo el hombre puede decir yo confío en Dios? O si tengo presente a Dios, si no lo conoce. Porque la única forma de que el hombre pueda conocer a Dios es mediante su palabra, no hay otro medio, no hay otra forma. Si nos pudiéramos a pensar, ya está, este fulano
piensa creer en Dios según a su manera, el otro también según a su manera, el otro también según a su manera, y al final no supiéramos cuál de esas maneras que cada uno tiene es la verdadera. Pero Jesús dijo algo muy interesante: yo soy el camino, yo soy el medio, yo soy el camino, la verdad y la vida. La única forma de que el hombre pueda conocer a Dios es mediante su palabra. No hay otro medio. El, el diablo está interesado en que el hombre no conozca la verdad de esta vida, que se encuentra solamente en Dios. Es por eso que el diablo quita la palabra sembrada en el corazón del hombre. Y a la misma vez vemos que el hombre está mirándose a sí mismo, está caminando según sus muchos pensamientos. Es necesario que la palabra de Dios sea oída continuamente en su vida. Tiene que cavar la palabra, tiene que ahondar en su vida, en su corazón. Pero si no hay palabra en su vida, podremos decir que eso sucede en su corazón de esa persona, que capaz es creyente, que está en una congregación, que puede estar sirviendo, que puede hacer muchas cosas pensando para Dios. Pero si no hay palabra en su vida, ciertamente está caminando conforme su voluntad. Es algo fuerte, ¿no? Pero tenemos que decirlo. Tenemos que hablar este punto muy interesante, lo que Jesús está hablando en este primer escenario. Vamos a ir al segundo escenario. El segundo escenario es aquella semilla, ¿verdad?, que cayó en pedregales. Y es interesante cómo en este segundo escenario Jesús empieza a hablar que esa semilla cayó entre las piedras y no tiene profundidad de tierra. ¿Y qué pasó? Simplemente dice, brotó rápido, creció rápido, pero salió el sol y con un resplandor lo secó porque no tenía raíces. Vamos a ir en Lucas 8. ¿Qué dice en Lucas 8, verso 13? Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Qué está hablando acá Jesús? Está diciendo que estas personas son aquellas personas que oyen la palabra, la reciben con gozo, ¿verdad? Hay un gozo, dice. Y después dice, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Hay muchas cosas que vamos a ver acá en este segundo escenario. Primero dice que que las personas reciben la palabra con gozo. ¿Qué tipo de gozo? ¿Es ese gozo verdadero que produce la palabra? Podemos decir que no, porque esta persona solamente oye la palabra y la recibe con gozo en su vida, ¿verdad? Podemos ver que son las emociones o los sentimientos que empieza a expresar esta persona al haber oído la palabra de Dios en su vida. Y puede que esta persona esté pasando alguna circunstancia en su vida y al oír la palabra de Dios simplemente hay un gozo, hay un sentimiento, hay emociones que esta persona empieza a experimentar. Pero también dice que esta persona solamente hay un gozo emocional, hay un encuentro sensorial con Dios en su vida, pero dice que no tienen raíces. Muy interesante, ¿verdad? Dice, no tienen raíces. ¿Y qué hacen las raíces? Hacemos la pregunta, ¿qué hacen las raíces? En una planta o en un árbol, las raíces son las que profundizan en tierra para que la planta esté firme y segura, o para que el árbol esté firme y seguro, ¿verdad? Estable. De la misma forma, la palabra tiene que echar raíces en el corazón del hombre. Ello quiere decir que la continuidad de la palabra oída en la vida del hombre va a cimentarlo, va a establecerlo en Dios. Aquella palabra que es meditada continuamente va a ahondar en el corazón del hombre, donde va a afirmarlo. El hombre va a ser afirmado en Dios. Pero el hombre está caminando mediante sus emociones y sentimientos, ¿verdad? Mirando las cosas conforme a sus propios pensamientos. Y está mirándose a sí mismo y está
teniendo muchos pensamientos acerca de cómo se encuentra él. Es interesante porque cuando el hombre no conoce a Dios correctamente mediante la palabra, va a suponer muchas cosas en su vida para con Dios. Va a suponer que capaz Dios está con él por las cosas que le pasen en esta vida. Porque dice la palabra acá, después de que oye y lo recibe con gozo, cree por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Interesante, porque esta persona dice que oyó la palabra, la recibió con gozo, pero no tenía raíces. No había un fundamento en su vida, no había un cimiento de la palabra en su corazón. Esta persona simplemente dice que pasa un tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan, se van. Y la pregunta que nos hacemos, ¿esta persona realmente creyó en Dios? ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué esta persona se apartó? Ciertamente no. En el tiempo de la prueba, y la pregunta es, ¿por qué causa viene este tiempo de prueba que pasa aquella persona que ha oído la palabra y la palabra ha sido sembrada en su corazón? ¿Y cuál es la finalidad de la prueba en la vida del hombre, en la vida de esta persona que ha oído la palabra de Dios? Primero, ¿por qué causa viene la prueba? ¿Y cuál es la finalidad que esta prueba busca en el corazón del hombre? Y vamos a ir a Marcos, porque Marcos este mismo escenario empieza a expresar de una forma un poco más amplia. Dice Marcos 4, versos 17 y 18. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. O la persecución, perdón. Dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Interesante, Marcos 4:17. Dice que esta prueba viene por causa de la palabra en el corazón del hombre. Es por la palabra sembrada en su corazón que viene esta prueba de parte de Dios sobre la vida de esta persona. Pero no es aquel pensamiento que el hombre tiene de este mundo, que no conoce a Dios mediante la palabra, que simplemente piensa que cuando enfrenta alguna circunstancia en su vida, piensa que Dios ha mandado una prueba, lo cual pensar ello es un gran error, porque simplemente no hay palabra en su corazón. ¿Por qué la prueba que viene de parte de Dios a la vida del hombre es por causa de la palabra? Es por causa de la palabra en él. Y ciertamente es necesario que la palabra de Dios sea aprobada en nuestros corazones. ¿Y cuál es la finalidad, el propósito? La palabra es probada en nuestro corazón para que el hombre aprenda a conocer, a mirar a Dios en su vida, aprenda a mirarlo a Él. Esta palabra dice en el segundo escenario que en el tiempo de la prueba, estas personas que oyeron la palabra, la recibieron con gozo, pero no tenían raíces. No había una palabra continua en su vida. Simplemente esta palabra no andó en sus corazones, no había raíces en esta persona, no ha sido establecido en Dios, no ha sido firmado en Dios. Puede ser que esta persona haya estado pensando que sí, pero según la palabra, la única forma que el hombre pueda ser afirmado, establecido en Dios, es mediante la misma palabra, porque la obra no es la del hombre, sino la obra es la de Dios en la vida del hombre. Ahora dice que después que esta persona no tiene raíces, ¿verdad? Pasa algo interesante. Viene un tiempo de la prueba sobre su vida. Viene un tiempo de la prueba y cuando viene este tiempo, esta persona se aparta o tropieza. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué causa viene la prueba? Y entendemos que viene por causa de la palabra, según Marcos 4:17. ¿Verdad? ¿Cuál es el fin que ese tiempo de prueba viene sobre la vida del hombre? Entendemos ahora por qué causa viene. Vamos a ir a Santiago, Santiago capítulo 3, verso 2 al 3. Santiago capítulo 3, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, verso
2 y 3. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Interesante lo que Santiago está hablando acá. Dice en Santiago, está con sumo gozo, ¿no? En otra versión dice contentos, alegres, cuando pasen por diversas pruebas. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué alguien que enfrenta una circunstancia tiene que estar con gozo, contento? Parece que es algo ilógico lo que la palabra está diciendo. Pero lo que está hablando la palabra es cuando el creyente empieza a aprender a mirar a Dios en su vida, por la palabra en su corazón, por la palabra continua en su vida, en él, va a tener un gozo cuando enfrenta alguna circunstancia. ¿Por qué? ¿Por qué va a tener un gozo esa persona cuando enfrenta alguna circunstancia? Porque acá Santiago está diciendo tener por sumo gozo. Estén gozosos cuando pasen por diversas pruebas, ¿verdad? Es que es la palabra del Señor que trae paz a la vida de esta persona, una paz que no proviene de este mundo, una paz que no es producida por nuestras emociones, sino solamente la palabra del Señor puede traer, puede producir la paz, una paz en el corazón, en la vida de esta persona, que solamente proviene de Dios. Porque está conociendo. ¿Por qué viene esta paz? Porque está conociendo quién es Dios en su vida mediante la palabra. ¿Verdad? Según Santiago, esta persona está entendiendo que no hay nada imposible para Dios. Porque está aprendiendo a estar expectante de lo que Dios va a hacer en esa situación, en esa circunstancia que está enfrentando. Y ciertamente es interesante porque leemos que Dios tiene el control de todas las cosas, pero entender, ver eso en nuestra vida, experimentar ello en nuestra vida es necesario para que la palabra sea real en nosotros. Y cuando el creyente empieza a entender que Dios tiene el control de todas las cosas, que Él es quien nos guarda, ¿verdad? Que Él está a nuestro favor. El creyente va a ver la mano de Dios sobrando en su vida por medio de su palabra, por medio de la palabra en su corazón. La palabra es aquella ventana que nos permite ver a Dios, ¿verdad? Es aquella vista, aquel enfoque que nos permite ver a Dios en nuestra vida. Si no hay palabra en nosotros, ciertamente no vamos a poder entender, ni conocer, ni poder ver quién es Dios en nuestra vida. Esta prueba, dice, produce una paciencia, ¿verdad? Según Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta prueba produce una paciencia en la vida del creyente. ¿Qué tipo de paciencia? ¿Es la paciencia que este mundo nos ha enseñado? Ciertamente la palabra paciencia en la Biblia es la paz que proviene de Dios por el conocimiento, por conocer quién es Él. Es la palabra que proviene, perdón, es la paz que proviene de su palabra por conocer quién es Él. Y ver ello en nuestro caminar nos afirma en Él. La palabra de Dios hace una obra en el corazón del hombre, hace una obra en el entendimiento del hombre, una obra majestuosa que solamente Dios puede hacer, porque estas cosas están dentro del hombre, no están fuera de él, no es algo externo, es algo que está dentro del hombre, que solamente Dios puede hacer esa obra en su corazón, ¿verdad? Según Santiago nos enseña eso, que la palabra sembrada en el corazón del hombre, la palabra oída continuamente, la palabra que está abundando en la vida de esa persona. En el segundo escenario, vemos en Santiago que que el tiempo de prueba es necesario que venga a nuestra vida, porque produce paciencia, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y entendemos que esta paciencia es la paz que proviene de Dios por conocerlo a Él, ¿verdad? Pero esta persona en el segundo escenario solamente dice que oyó la palabra, la recibe con gozo, pero no tiene raíces. Y en el tiempo de la prueba simplemente dice que se va, se aparta. ¿Saben por qué esta persona solo sintió gozo, un gozo emocional? ¿Con qué se encontró la semilla en este escenario? Con algo duro, ¿verdad? Pero antes de eso,
nos ponemos a dar respuestas, ¿no? ¿Por qué esta persona se aparta? La pregunta es, si no hay palabra en el corazón de esta persona, si no hay palabra en su corazón, ¿podrá ver a Dios en su vida? La pregunta que nos hacemos es, ¿qué es lo que esta persona en ese tiempo de prueba, de tribulación, de circunstancia que pasa esta persona en el segundo escenario? ¿Qué es lo que esta persona va a mirar cuando enfrente este tiempo de prueba? Donde alguna circunstancia va a acontecer en su vida. ¿Qué es lo que va a mirar? Si no hay palabra en su corazón, si no hay palabra continua siendo regada sobre su vida, ¿qué es lo que la persona va a mirar? Lo que ciertamente va a mirar la persona no va a ser a Dios, sino va a mirar, ¿sabes qué cosa? Va a mirar el problema. Va a mirar ese gran problema que para esa persona es. Y esto quiere decir que esta persona se está mirando a sí mismo. ¿Por qué? Porque está confiando en lo que él o ella puede hacer. Está confiando en lo que él o ella puede lograr. Está confiando en lo que él o ella puede solucionar. ¿Podrá ver a Dios en ese momento, en esa circunstancia, en ese escenario difícil que va a acontecer en su vida? Ciertamente no. La única forma de conocer quién es Dios, la única forma de entender su voluntad y poner nuestra mirada en Él es por medio de su palabra. No hay otra forma, no hay otro medio en el cual nosotros podamos contemplar al Creador de este mundo, contemplar quién es Dios en nuestra vida. ¿Saben por qué esta persona solo sintió un gozo emocional en su vida? ¿Con quién se encontró la semilla en este escenario? Con algo duro, con piedra. Y en este segundo escenario que Jesús dice que esta semilla cayó en pedregales, lo dice con un propósito, enseñando que el corazón del hombre se encuentra endurecido, está duro por el pecado en él, por su condición espiritual, que está separado de Dios. Es necesario que la palabra abunde en la vida del hombre, porque es la palabra de Dios que va a hacer esa obra transformadora. Es la palabra, ¿verdad? Como ese cincel que está golpeando esa pared de concreto, esa pared tan dura, hasta que lo rompa. Ciertamente, solo Dios, ¿verdad?, puede sacar el corazón de piedra que el hombre tiene y poner un corazón de carne, sensible. Un corazón de carne sensible a la voluntad de Dios, sensible a la voz de Él. Es interesante cómo la palabra del Señor nos enseña en este primer escenario, en este segundo escenario, acerca de esta parábola del sembrador. Cómo Dios empieza y cómo el mismo Jesús empieza a hablar a sus discípulos. Está hablando a aquellos hombres a quien Él ha escogido, a quienes Él ha traído. Está hablando con ellos acerca de esta parábola, qué significa. Está dando a conocer cómo se encuentra el corazón del hombre. Es la palabra de Jesús en esta parábola del sembrador. ¿Está dirigida a lo que el hombre hace o está dirigida al corazón del hombre? Ciertamente está dirigida al corazón del hombre, a su corazón. Y esto está dando a conocer a sus discípulos, está dando a conocer a ellos, para que ellos puedan entender cómo se encuentra su corazón. Y esta palabra nos está hablando para poder también nosotros comprender cómo estamos nosotros, cómo está nuestro corazón. El tercer escenario es aquella semilla que cayó junto a espinos, ¿verdad? En Lucas 8:14 dice la palabra que en esta semilla que cayó junto a espinos, estos espinos crecieron juntamente con la semilla, al final que los espinos ahogaron la palabra, ahogaron la semilla. Y da a conocer Jesús diciendo, ¿no? En Lucas 8:14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. La palabra nos enseña que esta semilla se vuelve infructuosa, no lleva fruto. Así como un agricultor siembra una semilla y espera en un tiempo que esta semilla no crezca
y broten fruto. De la misma manera, Dios envía la palabra en el corazón del hombre para que produzca un fruto. Y ciertamente esa obra la hace solamente Dios en la vida del hombre. El hombre por sí mismo no puede producir nada porque se encuentra separado de él, porque está simplemente con una naturaleza totalmente rebelde, contaminada por el pecado. Solamente Dios puede hacer esa obra en el corazón del hombre. Y aquí nos vamos a quedar en esta parábola. Faltan dos escenarios. El escenario de los espinos, que aún no hemos hablado bien. El escenario, aquel escenario que dice la palabra, que produce un fruto, ¿verdad? Y Jesús lo dice, este escenario lo dice que es la buena tierra. Y vamos a poder nosotros meditar en la palabra. Tenemos que medites en esta parábola. Y al final que tú medites esta parábola, te hago esta pregunta. ¿En cuál escenario tú te encuentras? ¿Cuál es el escenario en el que tú estás? La palabra es ese espejo que nos confronta, pero es necesario, porque necesitamos ser encaminados, dirigidos por la palabra del Señor en nuestra vida. Así es que te animo a que puedas meditar la palabra en tu vida, a que puedas meditar en esta parábola del sembrador, pero a la misma vez verte a ti mismo, cómo se encuentra tu caminar, cómo se encuentra tu corazón. Amén. Vamos a poder nosotros compartir y terminar esta parábola en la siguiente transmisión que vamos a tener. Así es que te dejo con estas enseñanzas, con esta enseñanza acerca de esta parábola del sembrador y animémonos a ir a la palabra y a meditar en ella en estos días. Amén. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Vamos a orar por este tiempo que hemos tenido. Señor, gracias por tu palabra oída sobre nuestra vida. Gracias, Señor, porque tu palabra está dada a nosotros para poder, Señor, meditar en ella, para poder nosotros permitir que la palabra cabe ahonde en nuestra vida, solamente oyendo, Señor, tu voz. La palabra tuya, Señor, expresa tus pensamientos, expresa la verdad que se encuentra en ti. Solamente tú, Señor, puedes hacer esa obra en el corazón del hombre, donde el corazón del hombre es transformado, Señor, donde solamente el hombre necesita tu palabra para que brote en fruto, para que produzca un fruto en su caminar, en su vida, en su corazón. Gracias, Señor, por este tiempo. Y seas tú en esta semana, Señor, en estos días que vienen. Señor, ayúdanos a poder ser esforzados y valientes en permanecer en tu verdad, en permanecer en tu palabra, confiando, creyendo que la obra que tú has comenzado en nosotros, tú, Señor, la vas a perfeccionar, tú la vas a culminar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Animémonos a seguir meditando en la palabra del Señor. Bendiciones. Traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. Silencio soportó dolor y humillación, obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaron.
la sangre que derramó en la cruz, el pecado ya no me puede atar. Libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz.